Hola a todos mis oyentes, bienvenidos y gracias a todos los que se están conectando en este momento, a todos los nuevos, muchas gracias. Cada día estamos creciendo más como comunidad, se los agradezco. Quiero también darle las gracias a Sonoros FM que hace posible este programa, este podcast para todos ustedes. Recuerden seguirlos también en Sonoros FM. Yo me encuentro como Felipe Wiedman y Wiedman33. Gracias por estar aquí, por seguirme, por cada mensaje que me dejan también. Y gracias también de corazón a mi familia. Quiero agradecerles a todos ustedes. Sí, quiero darles muchísimas gracias porque saber que ustedes también escuchan este podcast me llena la vida. Aunque pensemos diferente, siempre compartimos algo sagrado. El amor por los nuestros, esa resonancia que no necesita que entendamos todo, solo que sintamos. El entendimiento llega después del sentir. Primero vibra el corazón. Hoy les voy a contar una historia, no una charla, no una reflexión suelta, sino una historia larga, cruda, espiritual y filosófica, basada también en textos gnósticos. Todo lo que yo hablo acá, obviamente tiene peso con investigaciones y obviamente con mucha lectura espiritual y pues espero que les pueda nutrir el alma. También hay textos prohibidos y antiguos, una historia sobre lo que significa en realidad ser humano hoy en día. Esa parte ya se perdió hace muchísimo, entonces quiero recordarles esto para que lo entiendan un poco y sobre todo lo que significa traicionar la creación. No tiene pausas, no tiene indicaciones, no tiene adornos, es una línea continua. ¿Sí? La historia empieza con el principio del todo. Cuando aún no existía el humano, existía simplemente el ser. Dicen los textos gnósticos más antiguos que antes de la existencia de la humanidad existía una chispa pura proveniente del Padre, ¿sí? El inefable, el origen del todo, como se le conoce. La chispa, esa chispa no tenía nombre, no tenía cuerpo, no tenía una identidad ni una historia, solamente era conciencia vibrante. Eh, pero esa chispa quiso experimentar, quiso sentir lo que es caminar, lo que es tocar, lo que es oír, lo que es sufrir, lo que es amar y también lo que es caer. Así que descendió a la materia. Y al encarnarse atravesó un velo que lo hizo olvidar quién era. El ser seguía intacto, pero pues el humano nació roto, el alma pura entró en el cuerpo, en un cuerpo lleno de miedo, de hambre, de deseo, de carencia. Y en ese momento apareció la primera sombra, ¿sí? La sensación de no ser suficiente. Ese fue el origen de todo lo que hoy destruye al ser humano. El chisme, el odio, la envidia, la violencia, la traición, la ruptura de la paz ajena. La chispa divina pues despertó dentro del cuerpo y pidió ayuda, pero solamente encontró a otros humanos igual de perdidos. Nadie recordaba su lugar de origen, nadie recordaba al Padre, nadie recordaba qué era luz y que eran también ellos mismos luz. Y así comenzó la caída. El humano, ¿sí? Y la invención, yo lo llamo así, de su primera mentira. En unos textos muy antiguos que yo pude leer, decía que el alma preguntó, ¿quién soy? Y el mundo respondió, eres lo que nosotros decidamos. Así aprendió el alma el primer engaño, que su valor dependía de la opinión de los demás, y ese fue el nacimiento de la comparación, de la competencia, de la envidia silenciosa. La sombra entonces empezó a hablar al oído. Esto lo dice un libro gnóstico que leí hace mucho tiempo. Él tiene más que tú. Ella es mejor que tú. ¿Porque ellos sí pueden? La envidia pues obviamente se convirtió en un veneno suave, cotidiano, una llaga en el humano. Allí aprendió a normalizar esto y la envidia nació. De ahí, de esta envidia nace el chisme, nace la necesidad de ensuciar al otro para limpiar la propia inseguridad. En los textos, miren, estos textos antiguos ya iba a eso.
En estos textos antiguos lo dice sin rodeos, ¿sí? La lengua es un arma, el chisme no es una comunicación, es magia negra emocional. Y eso yo lo sé, por eso se los estoy diciendo. Es lanzar veneno disfrazado de opinión casual. El que chismea destruye sin tocar. El que difama hiere sin presencia. Y lo más trágico de esto es que quien lanza ese veneno siempre termina bebiéndoselo. Porque quien destruye la imagen ajena, primero destruye la propia. Y es que después del chisme viene la sombra mayor, el odio. Y el odio no nace del poder, nace del miedo. Hay unos antiguos filósofos, eso los enseñaron hace siglos. Ellos decían que quien odia, teme, porque el odio es el refugio del que no soporta la luz ajena. Eso decían los antiguos filósofos. El odio entonces es la sombra tratando de protegerse del brillo de otro. Y cuando el humano se vio lleno de estas sombras, buscó excusas y encontró una perfecta: Dios. Eso es Dios hoy en día para todos los seres humanos. Y es triste decirlo, pero es la excusa. Dios se les volvió una excusa. No es Dios, no es el Dios real, no el Padre, no el origen, sino un personaje que inventó para culpar. Que Dios me quitó esto, que Dios me dio, que no me dio aquello, que Dios sabe por qué me pasa esto. El humano convirtió al creador en una pared donde estrellar sus quejas. La verdad es dura, parceros, es que es así. Muchos no aman a Dios, aman es tener a quién culpar, a quién dirigirse para quejarse. Porque es que amar a Dios exige transformarse, y la transformación duele y bastante. Ahora vamos a hablar sobre este despertar, el incendio interno, ¿sí? También en todos esos textos gnósticos antiguos que pude leer, prohíben romantizar el despertar. Despertar no es luz y amor, no lo es. Despertar es un incendio interno, un choque brutal con la verdad. Es el día en el que se recuerda por un segundo quién es y ve con horror lo que es en realidad y lo que es y lo que se ha convertido. En ese instante duele mucho más que cualquier golpe físico, porque ahí el alma ve su sombra completa, el daño causado, la paz destruida, las palabras venenosas y las envidias disfrazadas de inocencia. Es la vergüenza sagrada, y esa vergüenza es la puerta del renacimiento. ¿Cómo? Sí. A esto yo le llamo como el arconte interior, como un saboteador. Sí. Mire, ¿cómo es que era? Creo que eran los valentinianos. Me hacen el favor y busquen valentinianos, busquen lo que creo que eran ellos. Ellos hablaban del arconte interior. No era un demonio externo, sino la parte del humano que disfruta destruir lo que otros construyen. Sí, los valentinianos. ¿Ves? Sí, entonces pues no me equivoco. Ese demonio, pues entre comillas, no aparece con fuego, ni con cuernos, no nada de eso, sino con pensamientos pequeños. Pensamientos pequeños, como por ejemplo, ¿por qué él logró eso y tú no? Hazlo caer. Habla mal de ella, arruina su momento, que nadie brille más que tú. Esos son las pequeñas frasecitas que usted dice para destruirlo todo. Mire, ese es el susurro el susurro que gobierna a los humanos hoy en día. Ese susurro, ese susurro dormido, ese es el que gobierna a todos los humanos dormidos ahora. Ahora, mire, aquí viene también ¿cómo es? La podredumbre del alma. Cuando el alma sigue ese susurro, se contamina, no se pudre el cuerpo, se pudre la vibración. Los textos dicen: la sombra que no se reconoce ya es gobernada por otros. Así dice. Así dice. No lo digo yo no me estoy inventando esto, ¿no? Y cuando gobierna esa sombra, vuelve al humano peligroso. No porque mate cuerpos, sino porque mata espíritus, destruye confianza, humilla, manipula, hiere y luego se llama a sí mismo
espiritual. Y eso hay que tenerle cuidado. Hay muchos hoy en día que son así. Por eso no se puede confiar en nadie. A nadie se le puede entregar la energía. A nadie se le puede entregar un trozo de ti. Esa es la peor parte. Esa es la hipocresía humana. Mire, sí, gracias. Sí, mire, la traición. Voy a hablar sobre esto. La traición es como la traición a la creación. Sí, mire, el gnóstico, o sea, el gnóstico auténtico entiende que herir al prójimo es herir en una porción del mismo Padre. Así se habla en el gnosticismo. Pero sin embargo, miren, hoy en día el humano moderno cree que puede odiar, difamar, destruir y aún así mantenerse espiritual. Y no se puede, no se puede, no se puede, no, y es que no se puede. Cada palabra dicha con odio, escúcheme, cada palabra dicha con odio ensucia el alma, cada envidia oculta apaga la chispa, cada chisme destruye la conexión con el origen. Por eso se los estoy diciendo. ¿Sabe por qué les estoy diciendo eso? Porque es que usted sale hoy en día a la calle y usted no ve humanos, usted no ve seres llenos de luz. Yo no sé ni qué son. La verdad es esa. Disculpe que yo hable así. Porque es que en realidad es Dios para todos los humanos se les volvió una excusa. Lo inventan simplemente para culparlo, para no culparse a ellos mismos por las malas decisiones, porque todo es culpa de Dios para ellos, o que Dios fue el que así lo quiso, y eso no es así. Eso se volvió Dios y eso es lo más triste de esto. Ahora, el renacimiento yo lo veo como la muerte necesaria. Renacer no es suave y muchos me han dicho esto, es que ser espiritual es fácil. No, es que renacer no es suave. Yo lo comprendo y muy bien. Sí, señor. Renacer es una muerte. Matar al viejo yo. Sí. Aceptar el daño causado. Aceptar las veces que uno exigió amor sin ofrecerlo. Respeto sin darlo. Paz mientras sembraba uno caos. Cuando el alma acepta, parceros, esa verdad, sucede el milagro. La chispa vuelve a encenderse, pero ahora es diferente. Ahora es una luz que conoce la oscuridad y aún así decide seguir brillando. Y sí, mira, esto, vea, gracias. Esto del despertar, yo se lo voy a aclarar. El despertar te deja solo. No es para meterles miedo, esto es para valientes. El despertar te deja solo, porque ya no puede vivir como antes. No puede participar en conversaciones vacías. No puede alimentar chismes. No puede sostener una envidia. Tu vibración cambia y muchos se alejan. Se alejan. Por eso es el precio, ese es el precio que uno paga. El que despierta no vuelve atrás jamás. El que despierta de verdad. No esos semidespierto, esos sonámbulos que andan por ahí, ¿no? El que se sienta aquí con Dios y con el diablo en la misma mesa, esos no son los despiertos. El que despierta de verdad no vuelve atrás. Y créame que esto es para berracos. Y son ustedes los que están aquí que quieren despertar. Y espero tengan esa valentía para hacerlo, porque yo confío mucho en que lo van a lograr. Por eso estamos en este camino y cada pregunta que tengan yo se las puedo responder en lo que más pueda. ¿Cómo? Sí. No lo piense así, no. El humano despierto no es mejor, solo más peligroso. No es mejor. Sáquese en eso de esa cabeza, porque no somos mejores los despiertos, no. Somos más peligrosos. Le voy a decir por qué. Algunos despiertan, sí, yo no digo que no. Pero la mayoría solo aprende nuevas palabras para la misma podredumbre. Cambian el insulto por vibración, la envidia por discernimiento, el odio por verdad espiritual. El humano no deja de ser cruel cuando despierta. No, escúcheme todos ustedes, no deja de ser cruel cuando despierta. Solo se vuelve más sofisticado para dañar. Y eso lo he visto muchas veces. Y eso es peligroso. Por eso la sabiduría no es para todo mundo. Hay gente que coge la sabiduría para engañar, para dañar, para vengarse. Antes
El chisme, antes, eso destruía con chisme. Ahora destruye con energías. Esos que dicen despertar, ahora destruye con energías. Antes humillaba con gritos, pero ahora humilla con silencio. Antes apuñalaba de frente, ujú, y ahora sonríe mientras hunde el cuchillo. Y eso me ha tocado a mí muchas veces. Me ha tocado, me ha tocado. El despertar mal dirigido o digerido, llamémoslo así, no libera, vuelve al humano más frío, más calculador, lo vuelve más narcisista y más egocéntrico. Y es peligroso. Por eso todos los sabios no comparten la sabiduría con cualquiera. Primero se tiene que pagar un precio. Por eso siempre yo he dicho, para conocer la tierra prometida hay que recorrer primero el desierto. ¿Y por qué? ¿Por qué les digo eso? Porque es que el humano disfruta ver caer. Esta es la verdad que nadie quiere decir. El humano disfruta el derrumbe ajeno. Y no se rían, porque es que esto es verdad. Todos disfrutan el derrumbe ajeno. Lo niegan en público, lo gozan en privado. Hay un placer oscuro en ver al otro fallar, quebrarse, perder, caerse del pedestal, no por justicia, sino por alivio. Porque mientras el otro cae, el propio vacío se siente menos profundo. Y créame que el ser humano, todos disfrutan ver caer al prójimo. Y es triste, pero es la verdad. Yo quiero que tomen conciencia de todo esto que les estoy diciendo. El humano no soporta ver a otro en paz cuando él no lo está. El humano aprendió a parecer bueno. Dice, Dios te bendiga, entre comillas, mientras espera que te vaya mal. Dice, te deseo lo mejor, mientras calcula cómo superarte. Dice, no es personal, mientras te destruye. La crueldad moderna no grita, sonríe. La traición moderna no sangra, se justifica. Sí, señor. El humano no ama. El humano no ama para cuidar. Ama para asegurarse. Ama para que no lo dejen. Ama para que el otro no sea libre. Llaman amor a su miedo a quedarse solo. Llaman amor a su necesidad de posesión. Llaman amor a su berraco chantaje. Y cuando el otro intenta ser libre, lo acusan de traición. Y llámenme mentiroso. Les hablo así para que despierten. La verdad duele, pero abre los ojos. Duele, pero abre los ojos. ¿Sí? Vean, la víctima como identidad. Sí, llamémoslo así. El humano adora ser víctima. Y no me digan que no, porque los voy a aventar. Los aviento porque aquí más duro cuando empezamos. Más de uno se victimizaba y yo les decía, no se victimicen. Por favor, no lo hagan. Recuerden, lo como se ríen. Mejor dicho, que, espérense, no. La víctima como identidad, yo se los había dicho mucho antes. El humano adora ser víctima, porque es que la víctima no se hace cargo. La víctima no pide perdón. La víctima siempre tiene la razón. La víctima puede destruir sin culpa. Y dígame mentiroso. Y así el humano hiere, manipula, controla, humilla y luego dice, es que me hicieron. O sea, así me hicieron. Pilas con eso. Sí, vea, la espiritual lo han vuelto, sí. Esto de la espiritual lo han vuelto como un negocio muy sucio. Mire, es que sí, el humano convirtió lo sagrado en una industria. Venden luz, venden zen, venden sanación, venden palabras que no vive. O sea, esas palabras que dicen ellos no las viven. Cobran por amor. Capitalizan el dolor ajeno. Se disfraza de guía
o de gurú, llámelo como sea, pero se disfraza de guía mientras solamente busca seguidores. Y no estoy buscando eso, no, para nada, porque a mí me encanta ver a la gente prosperar en inteligencia y en sabiduría, porque sé que esto se multiplica y el mundo puede ser mejor. Yo siempre he dicho, hay que cuidar su propio jardín, hay que cuidar el propio jardín. Si todos cuidáramos nuestro propio jardín, el bosque sería hermoso para caminarlo, ¿sí? El falso maestro no quiere despertar almas, quiere que lo adoren como si fuera un dios, y yo nunca les he pedido eso. Siempre la gloria y la honra es para mi Padre Dios. A Él se lo debo todo, a Él le debo todo mi camino, le debo todo. Nunca, nunca hasta ahora han pasado cosas, obviamente que duelen y que lastiman, pero ahí está Él. Hay cosas que me han vuelto muy fuerte, pero no me he quejado, porque la queja trae ruina. ¿Cómo? ¿Sí la escucharon? Esa es my people. Bueno, ojalá yo pudiera activarles acá para que todo el mundo escuchara, pero no puedo, no puedo hacerlo. Ya les he explicado por qué, pero eso es bueno. Dice, y nuestros enemigos, esta es la pregunta, escuchen porque todo el mundo escuchó. Y nuestros enemigos, les voy a decir algo, el humano necesita enemigos, siempre, siempre. Si no los tiene, los inventa. Necesitan un villano para no mirarse. Necesitan un culpable para no cambiar. Necesitan ellos para no enfrentar su propio lodo interno. Por eso divide, cancela, expone, crucifica y señala. La hoguera nunca se apagó, solo cambió de forma. El humano necesita enemigos y si no los tiene los inventa. No digan que no. No quieren enemigos, quédese solo. Quédese solo. Pero todos fabricamos nuestro propio némesis. Todos lo hacemos. Todos, a todos nos da miedo mirar nuestro reflejo. Porque sabemos muy dentro de nosotros que nos equivocamos y feamente. Nos equivocamos. No, porque ese es el placer de destruir en nombre de la verdad. El humano aprendió a matar con justificación moral. Ya no dice quiero destruirte, no, dice lo hago por conciencia, dice lo hago por justicia, dice lo hago por Dios. Ya saben a qué me estoy refiriendo. A Israel. ¿Ves? Y no. Y así convierte su sed de sangre en una emocional, o sea, convierte como una sed de sangre emocional en una virtud. A eso se ve así. ¿Sí? ¿Cómo así? No, mira, no. Sí, obviamente es que la envidia es muy berraca, sí, pero es que mire, la envidia no quiere lo que el otro tiene. Quiere lo que usted, o sea, quiere lo que no tengas. Sí, prácticamente. Mire, es que la envidia no desea tu éxito. No, desea tu caída. No quiere el brillar. Quiere que dejes de brillar tú. No quiere crecer. La envidia no quiere crecer. Quiere verte encoger. Y el mundo la disfraza de crítica. El mundo disfraza esto de crítica, de consejo y de advertencia. Así es. El humano también traiciona por miedo. No traiciona por odio primero. Traiciona por terror. Terror a quedarse atrás. Terror a ser menos. Terror a que otros alcancen lo que él no pudo. Y por eso ese miedo vende lealtades. Vende lealtades. También rompe pactos y destruye. También destruye muchas historias. El humano odia también lo que recuerda, lo que le recuerda la mediocridad. No odia el mal. Odia al que se atreve. Odia al que cree. Odia al que persevera. Odia al que no se rinde. Porque cada paso del otro
le recuerda su propia rendición. Por eso el humano odia lo que le recuerda su mediocridad. La hipocresía es una lengua materna. El humano dice paz mientras busca conflicto, dice amor mientras controla, dice verdad mientras manipula, dice conciencia mientras juzga, dice perdón mientras guarda veneno, habla un idioma sagrado con un corazón podrido. El humano no tiene, ni le teme al infierno, teme al espejo. No le asusta el castigo hoy en día, ¿no? ¿A quién? Dígame, ¿a quién le asusta el castigo? ¿Cuándo ha visto un humano con miedo al castigo? No, le asusta eso, a ellos no les asusta eso. Les asusta el espejo, les aterra verse sin excusas, les aterra reconocer que no fue la vida, que no fue Dios ni los otros, fueron ellos mismos. Les aterra eso, pero eso tiene que pasar, tiene que suceder. Ahora hablemos de la maldad cotidiana. La maldad no siempre mata cuerpos, ya les había dicho. Muchas veces mata la dignidad, mata la esperanza, mata la confianza, mata el impulso, mata la fe del otro en sí mismo. Es silenciosa, es constante, es cotidiana. La maldad se ha vuelto cotidiana. El humano no soporta al que no se rompe, el que no cae ante la humillación, el que no se quiebra ante el desprecio, el que no se arrodilla ante el poder. Ese se vuelve un objetivo porque recuerda que el sometimiento no es obligatorio. El humano no soporta al que no se rompe. Por eso a todos los que están en este camino les pasa lo que les pasa, no lo soportan, y es verdad. La traición también es una moneda social. El humano se vende barato. Sí, yo lo digo sin tapujos, este programa sin tapujos. El humano se vende barato por aprobación, por ascenso, por pertenecer, por no quedarse afuera, por no ser nadie. Traiciona amistades, ideales, verdades, amores, por no enfrentar el vacío, a estar consigo mismo en soledad. ¿Cómo? No, mira, el humano castiga al que no juega su juego. Mire, el que no miente como ellos, lo castiga. El que no es cómplice o el que no compite como ellos, el que no odia como ellos, el que no traiciona como ellos, termina aislado, señalado, burlado y expulsado. El rebaño siempre va a proteger su propia violencia. Obvio. No hay sabiduría en esto porque todos estamos expuestos a eso. Mire, hay un día, tan cierto como que mi Padre Dios existe, hay un día y llegará ese día, no para todos quizás, donde el humano recuerda de golpe todo lo que hizo, no como excusa, no como una versión suavizada, no, sino como una realidad brutal. Y ese día no hay orgullo, no hay luz, no hay discursos, solo una vergüenza absoluta. Sí, yo, el verdadero infierno. Ahí el humano entiende que sí, ese es el verdadero infierno. Ahí el humano entiende que por fin, sí, que por fin es el infierno, o sea, que ya lo está viviendo. No es fuego, no es fuego, es conciencia tardía. Es saber que se pudo hacer cosas muy distintas y no se hizo. Y luego viene el silencio final. Algunos, solamente algunos, ya no culpan, ya no atacan, ya no justifican, ya no destruyen, no porque sean santos, sino porque ya están cansados de sangrar por dentro. Eso sucede. Ahora miren la familia como el primer campo de batalla. Todos tenemos eso, pasamos por eso. Y yo no estoy juzgando a las familias para nada. Yo amo a mi familia con todo y sus defectos. Yo no necesito comprenderlos. Yo solamente necesito amarlos. No se necesita comprender a nadie para sentir amor, porque así no funciona. Porque el que necesita entender para amar, entonces no ha entendido el amor. ¿Sí?
El humano no aprende a destruir en la calle, aprende en casa. Aprende viendo cómo se gritan los que dicen amarse. Aprenden viendo cómo se traicionan los que dicen protegerse. Aprende viendo cómo se hieren con palabras los que juran ser de sangre. La familia no siempre es un refugio, no, a veces es la primera escuela de guerra. Sí, señor. Ahí el niño aprende que amar duele, que hablar es peligroso, que sentir es castigable, que existir también estorba. Y luego ese niño crece y se reproduce exactamente igual a lo que juró no repetir. Eso es un círculo vicioso. Porque es que el humano hiere justo donde más duele. El humano no ataca al azar, ataca donde sabe que duele. Usa secretos como armas, usa debilidades como cuchillos, usa errores pasados como cadenas. No destruye por impulsos, no, destruye por cálculo emocional, porque aprendió que el golpe físico sana mucho más rápido que la humillación profunda. Vea, aunque ustedes no lo quieran aceptar, todos son estratégicos, hermano. Todos son estratégicos. No digan que no, todos son estratégicos. Porque es el placer de humillar disfrazado de broma. Es solamente un chiste, así somos, no sea sensible. Usted es una florecita, bueno, no sé cómo digan en sus países. El humano aprendió a humillar riendo, a aplastar sonriendo, a herir jugando, llama al humor ¿cómo llama? A su sadismo suave, ¿sí? Llama a su juego, o sea, llama juego a su desprecio, llama carácter a su crueldad. Y el que se queja es etiquetado como débil, porque así siempre ha sido así. El humano necesita testigos para destruir. Por eso lo hace siempre en público, no le basta con dañar a solas. Necesita un público, necesita aplausos, necesita aliados para que legitimen, o ¿cómo se le dice? Sí, legitimizar su propia violencia. Por eso expone, por eso señala, por eso arrastra multitudes al linchamiento moral. Porque es que el humano no solo quiere destruir, quiere que otros participen de su culpa. Y eso es peligroso y hoy en día se ve. La pureza es una excusa para el odio. El humano se cree limpio cuando ataca al impuro. Al impuro, pues entre comillas, se cree justo cuando señala al equivocado. Se cree sagrado cuando pisotea al pecador. Necesita pecadores para sentirse santo. Necesita sucios para sentirse limpio. Necesita perdidos para sentirse elegido. Eso es una doble vida como norma. El humano ya no se avergüenza de ser doble. Tiene una vida para mostrarse y otra para ocultarse. Un discurso para afuera y otro para adentro. Una cara para el mundo y otra para la noche. Miente tanto que ya no recuerda quién es sin máscara. ¿Cómo? Sí. Sí. Mire, cuando algo bueno aparece, porque sucede, el humano desconfía. Cuando algo sano se acerca, lo sabotea. ¿No han pillado eso? Sí. Cuando algo verdadero le habla, lo ataca. Porque lo bueno lo deja sin excusas. Porque lo sano lo obliga a sanar. Porque lo verdadero lo desarma. Sí, entonces rompe antes de que le exija cambiar. En serio. Eso se le llama el miedo a ser visto de verdad. Sí, el miedo a ser visto. Mire, es que el humano no teme a ser observado, no teme ser observado, no. No piense así. Mire, teme ser visto. Ser visto, pero de verdad. O sea, sin filtros, sin discursos, sin justificaciones.
Teme a que alguien detecte la grieta exacta donde se esconde su mentira. Por eso ataca primero, para que nadie mire después. Es que ellos son sagaces, son sagaces. También hago parte pues de esto porque pues les explico todo esto porque pues también soy igual que todos ustedes y yo he vivido muchas cosas. El humano es como un juez sin alma, juzga sin saber, condena sin conocer, sentencia sin escuchar, porque no busca verdad en realidad, busca superioridad. Ujú. Lo busca, sí. La venganza, mire, sí, eso sí, llámelo venganza, pero la venganza es como una religión para ellos. El humano en realidad no quiere justicia, no. Quiere desquite. No confunda desquite con justicia porque no se puede ser así. Mm, mm. Quiere ver al otro sufrir como él sufrió. Quiere equilibrar su dolor con el dolor ajeno. No para sanar, para sentirse, o sea, es para sentirse menos solo en su propia miseria. Por eso el humano goza la caída de los ídolos. Primero eleva, luego extermina, después espera el error y cuando sucede disfruta el derrumbe. No porque ame la verdad, no, sino porque odia la altura ajena. Así funciona. Es como un canibalismo emocional. El humano se alimenta del dolor ajeno, consume tragedias, desgracias, errores, caídas, se nutre del fracaso del otro para soportar su propio vacío, se vuelve espectador del sufrimiento, como quien mira un espectáculo. El amor, el amor condicional es una ley. El que diga te amo si obedeces es así. Son superiores, siempre lo manipulan de esa manera. Te amo si obedeces. Sí, te amo si priorizas, si me priorizas, o sea, si le das prioridad a la persona. Te amo si no me cambias. Te amo si no me superas. Te amo si no me reflejas. Eso no es amor, eso es un contrato. ¿Cuántos de ustedes aquí han firmado contratos? Ujú. ¿Ves? Sí, bueno, no lo voy a alargar más, sí, vamos a lo que yo le llamo como la frontera final. Mira, el humano en última instancia siempre tiene que pasar por esto, aceptar que no todo lo que hizo fue por dolor, muchas veces fue por placer, todo fue por placer, literal es por placer, por el placer de dominar, por el placer de humillar, por el placer de destruir sin ensuciarse las manos. El infierno no es un castigo, sino un recuerdo. El infierno no se abre en otra vida, se abre cuando la conciencia despierta demasiado tarde, cuando ya no se puede deshacer, cuando ya no se puede pedir perdón, cuando ya no se puede sanar al que ya fue roto. Ahí empieza ese verdadero fuego, ese infierno. No existe el infierno como se lo pintan, no. El infierno es simplemente un espejismo de nuestros propios actos.